Muy buenos días, hermanos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, hermanos! Acá con Lian queremos invitarnos a este momento de alabanza y para ello los invito a buscar el himno número 556. Yo quiero siempre brillar. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar. En un mundo sin luz quiero ser de Jesús. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar, hasta su venida en luz. Seguimos alabando a nuestro Dios con el himno 501, mi vida al servicio de Dios. Mi vida al servicio de Dios es el alma que vibra en mi ser. Al lado de Cristo placer vivir me hace muy feliz, siempre estoy andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Continuaremos con este momento de adoración entonando el himno 566. Centinelas del Maestro. Centinelas del Maestro, por doquiera pregonar, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el Evangelio hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quiera haya aflicción, y con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Muy feliz sábado, hermanos.
Qué alegría y qué gran bendición que podamos tener esta oportunidad de encontrarnos para tener esta escuela sabática. A todos nos gustaría poder estar en la iglesia compartiendo con nuestros hermanos, pero también damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos de esta manera. Hemos alabado el nombre de nuestro buen Dios a través de los signos previos. Y ahora los invito a que podamos seguir alabando a nuestro Salvador a través de las estrofas del himno 562. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Ahora, hermanos, los invito para que en el lugar donde se encuentren puedan arrodillarse para que hagamos la oración. Oramos. Amado y eterno Padre que estás en el cielo, muchas gracias por un nuevo sábado. Gracias por esta hermosa lección que hemos tenido para esta semana, que se trata de hablar de los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender y ayúdanos, Señor, a serte fiel conforme a tu palabra. Bendice a nuestra iglesia, bendice a todos los dirigentes que hoy están trabajando para ti, y todo lo que hoy se haga, Padre Celestial, sea para honra y gloria tuya. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que me gusta mucho de la escuela sabática es poder recibir noticias desde otros campos misioneros. Este trimestre las ofrendas van a estar dirigidas a la división africana centro-occidental, donde allí en Nigeria, en Guinea y también en Liberia hay diferentes proyectos que tienen que ver con la construcción de centros educativos, centros médicos y también un centro de influenza. Vamos a ver este video que nos trae el informe desde aquellos lugares. Cuando un amigo me pidió que lo llevara a su casa, algo me dijo que llevara conmigo a mi familia. Mientras conducíamos se produjo una gran tormenta que hizo que nuestra iglesia de madera colapsara encima de mi casa. Gracias a la protección de Dios, porque aunque nuestra iglesia colapsó, nadie salió herido. Hace algunos años yo no era adventista. Vivía en una antigua casa de esta propiedad ubicada en la intersección principal de la ciudad. Cuando recién llegaron los adventistas, trajeron alimento y compasión. Un plato de sopa caliente puede ser la manera perfecta de llegar al corazón de alguien. Instalaron un contenedor de carga en mi patio donde servían alimentos y hacían contacto con nuestra gente. Muchos sentimos su sincero interés por nosotros, así que escuchamos las historias bíblicas llenas de esperanza.
Con este amoroso servicio, este grupo de adventistas se ganó nuestro corazón y confiamos en ellos. Algunos fuimos bautizados y construimos una iglesia de madera al lado de mi casa. Esta es mi casa, a donde la iglesia plantada realizó actividades hace más de 10 años. Estas son las bases de la iglesia que quisimos construir. Lamentablemente no duró, pues fue destruida durante la tormenta. Ya teníamos el contenedor de carga. Durante 4 o 5 años, allí servimos comida caliente en el invierno. Al principio la mayoría de los asistentes no eran adventistas. Eso en alguna medida todavía es así. Casi la mitad de quienes vienen a los servicios sabáticos son miembros bautizados. La otra mitad vienen porque han visto cómo la iglesia adventista está comprometida con la paz y el bienestar de la comunidad. Esta activa iglesia también se preocupa por los niños. Cada semana la iglesia cuida alrededor de 200 niños después de sus clases. Le dan sus alimentos diarios y muchos padres e hijos benefician de este servicio gratuito que entregan voluntarios de la iglesia y de la comunidad. A los niños les va mejor en la escuela, gracias a las actividades de esta iglesia. El director de la escuela pública ha expresado su gratitud a la iglesia adventista, incluso en eventos públicos. Ojalá todos vengan a conocer a Dios. Invitamos a todos aquellos que quieran conocernos. Organizamos pequeños grupos para estudiar la Biblia con quienes están interesados. Me gustan estas actividades. Estamos siguiendo el método de Jesús. Estamos construyendo relaciones, identificando necesidades y ayuda a las personas. Soy constructor de profesión. Después que la iglesia de madera colapsó, soñamos construir una nueva casa para adorar a Dios. Milagrosamente Dios intervino y nos dio el terreno y los fondos. Actualmente tenemos 20 personas estudiando la Biblia y 2 están listas para el bautismo. Nos esforzamos para ayudar a los necesitados. En mi tiempo libre ayudo a los menos afortunados a tener su propia casa. Espero que algún día vean el amor de Dios a través de mí, así como nosotros vimos el amor de Dios a través de los adventistas. Agradezco a los pioneros voluntarios y a los plantadores de iglesia que vinieron aquí. Santi, ¿qué es para vos una ofrenda agradable? Una ofrenda que viene del corazón. ¿Y cómo se siente Jesús? Muy feliz. Muy feliz. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. En 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Siempre recordemos que ofrendar es agradecer a Dios por todas las obras que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Aunque a veces estén escondidas detrás de tiempos difíciles. Bueno, tenemos 2 maneras para realizar la ofrenda, ¿sí? Mediante un receptor construido en casa, donde podamos hacer las ofrendas. A ver, Santi, vamos a utilizar el receptor, ¿sí? O si no, por la aplicación en nuestros celulares 7Me, ¿sí? Que pueden acceder ahí y ofrendar, realizar sus ofrendas, ¿sí? Bien, Santi, ¿te parece que terminamos con una oración? Bueno, inclinamos el rostro y cerramos los ojos. Dale. Que nuestro que estás en los cielos, que glorificado sea tu nombre, que Amelia se cure mucho, y que Mateo se recupere la vida, y que el virus se vaya para ir a la escuela y andar en bici. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les deseamos un feliz día. Así como participamos en la alabanza a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas, ahora también eleemos nuestros corazones a través de esta parte musical que nos traen Yolanda y Antonella.
bien, y ahora vamos a pasar al centro de nuestra escuela sabática, que es el repaso de la lección que hemos estudiado esta semana. Posibilidades ilimitadas. Buen día para todos los hermanos, feliz sábado. Esperemos que en este momento se encuentren disfrutando de la compañía de nuestro Dios. Y les damos a todos una cordial bienvenida a esta iglesia virtual, esta escuela sabática, donde queremos compartir este tema que nos toca y nos ayuda a poder trabajar en esta etapa tan atípica como iglesia que estamos pasando, ¿sí? Así que bueno, un saludo para todos los hermanos de todas las iglesias del distrito, y en esta mañana me están acompañando hermanos de la iglesia de Belgrano. Ustedes ven ahí los nombres en la pantalla, sí, Mauricio, el Dani, Sergio, Ayelén y Gaby. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta mañana para poder hacer esta presentación de la escuela sabática. Un feliz sábado para todos los hermanos. Feliz sábado para todos. Bien. Feliz sábado. Feliz sábado para todos los hermanos. Bien, el folleto de este trimestre nos desafía a que nosotros seamos, a ganar amigos para Cristo, ¿sí? Un desafío que realmente nos pone a nosotros en un rol de testificar, ¿sí? De trabajar de una manera por todo el entorno donde nosotros nos movemos. No sé qué les ha parecido a ustedes la lección, a los hermanos. Acá le pregunto a los hermanos que los tengo cerca, ¿qué les ha parecido la lección de escuela sabática hasta ahora? Ahora vamos a la lección número 6, ¿no? Estamos en la mitad. Es realmente interesante, importante, ¿no? Porque siempre es bueno recordar que la mejor predicación del Evangelio es con la testificación, ¿sí? Porque nuestro testimonio es el que va a dar, va a ser el respaldo de nuestras palabras, tal cual lo hacía Jesús. Jesús hablaba como él vivía, ¿sí? Por eso tuvo tanto éxito, digamos, si se me permite la expresión, tuvo tanto éxito su ministerio, ¿sí? Porque la gente veía en Jesús que lo que él hablaba era lo que él vivía. Por eso la importancia de poder testificar. Gracias, Sergio. Sí. Como bien lo dijiste, Gustavo, nuestra labor en el transitar de este planeta es la misión. Y el Señor dejó muchas herramientas para realizar esa misión. Si, como bien vos decías, miramos las lecciones anteriores, habla del testimonio personal, la oración, cómo testificar. Entonces, son herramientas que nos ayudan a nosotros a cumplir esa misión. Dios no nos dejó a la deriva, no nos dejó diciendo, bueno, arréglensela y vean cómo pueden convencer a las personas. No, nos dejó muchas herramientas por las cuales nosotros las tomamos y las ponemos en práctica. También, como decía Sergio, es poner en práctica para la única misión que es llevar personas a Cristo. Muy bien. Sí, y un poco, agregando un poquito nomás a lo que uno concuerda con Sergio y Mauricio, lo que a mí me llama la atención, siempre con el sentido de que Dios dirige las cosas y las hace siempre por una razón. Uno siente que las lecciones han tenido el impacto que uno a veces necesita en esta época que estamos viviendo, ¿no? Porque el tener que reflexionar de hace un par de semanas sobre la importancia de la testificación, al menos en lo personal, uno se replantea desde el rol tan pasivo, a veces que uno podría llegar a tener de encerrarse en su casa y pensar que no está influenciando a nadie, y uno se da cuenta que no es verdad, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que estar al servicio. En esta lección particularmente nos sacude un poquito en el sentido de si estás demasiado cómodo o si tal vez estás sintiendo que
bueno, que te estás pudiendo tomar una licencia, ¿no? De no hacer nada, esta lección te dice no, o sea, debemos en cada momento y en cada oportunidad que uno tenga, ser conscientes de que la importancia de que tenemos que testificar constantemente, porque debería ser nuestro apremio que Jesús venga pronto, ¿no? Y encontrar en cada oportunidad esa posibilidad de testificar. Y las lecciones en este trimestre, tenemos en la oportunidad del descanso o del resguardo de nuestra casa, el reflexionar en esto nos da más tiempo a pensar, bueno, de qué manera podemos como familia, podemos como hermanos, ¿no? Darnos esta oportunidad de participar de este ministerio, ¿no? Que es tan importante. Parafraseando al apóstol, tendríamos que estar testificando en pandemia y fuera de pandemia. Claro. Sí. O sea, es eso, pero no a veces tal cual, como dice Sergio, ¿no? Pensar que no nos podemos adjudicar un permiso de encierro, porque ya no estamos en contacto, sino que debemos estar presurosos a encontrar nuestra otra forma de testificar, ¿no? La testificación diaria que damos con nuestros vecinos de cómo vivimos la pandemia, si nos angustiamos, nos preocupamos, estamos confiados y oramos, ser consciente que todos nos están viendo, y bueno, y todas las lecciones nos han puesto en esto como a modo de ser conscientes de que somos ese libro abierto. Dios pretende que seamos ese libro abierto, esa luz del mundo que la gente necesita buscar en los momentos de oscuridad, ¿no? Gracias, Gaby. Muy bien. Sí, Dani. Hay un enfoque muy importante en todas las elecciones, es que en la forma de participar hay como una alegría, hay una bienaventuranza, algo superlativo, en que nosotros nos encontramos con Dios y nos alegramos de poder pensar, llevar este mensaje con la testificación de la vida propia y también con la palabra, para quienes están invitados para la eternidad pero no saben nada de esto. Es la alegría del servicio que presenta el enfoque. Y hoy vamos a hablar un poquito más en la lección 6. Perfecto. Bien. Aye, ¿qué te está pareciendo la lección hasta ahora? Bueno, ahí escuchaba lo que todos iban comentando, no sé qué más se puede agregar, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me lleva a replantear también es el hecho de que Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos mueve para hacer y el que nos da tanto el querer como el hacer, ¿no? No sé por qué tengo tan metida esa frase en este tiempo. A veces nos solemos querer esforzar por nosotros mismos o pensamos que depende de nosotros y en realidad es un trabajo de Dios, y me hizo reflexionar mucho en el hecho de decir, es Dios el que te mueve, el que te enseña, es Él el que nos vino a salvar y se acercó a nosotros, y es Él el que obra en nosotros para que podamos contar a otros de ese amor. Que también en otras lecciones hemos hablado, no es tanto a veces de lo que yo decida hacer, sino del testimonio y realmente de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque yo puedo salir y llenarme de palabras y puedo decir un sermón hermoso, pero si yo no lo vivo, no tiene sentido. Entonces realmente cómo nos lleva a nosotros a replantearnos, decir, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿A qué Dios estoy buscando? ¿Y cuál es el Dios que voy a reflejar? Nos transformamos a la imagen de lo que contemplamos. Y Dios realmente se quiere revelar a nosotros. Es como dijo Nehemías, ¿sí? Hay que ponerle acción a las palabras. Muy bien. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para que Dios nos dirija en el repaso de la lección. El versículo de memoria es, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. ¿Sí? Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude en el repaso de la lección. Y antes de eso quería, que sigamos orando a todos los hermanos del distrito por Mateo, ¿sí? Por su situación. Y bueno, que Dios acompañe y sostenga también a toda su familia, ¿sí? Y también un agradecimiento, hablando esto de los dones,
pasó algo muy interesante esta semana, que fue un Camporí virtual, una cosa rarísima, que cuando a mí me dijeron yo no lo creía que se podía hacer. Y Aventurí, Gustavo. Y Aventurí, porque te van a reclamar los aventureros. Y Aventurí virtual. Y sin embargo se vio ahí realmente cómo Dios usa los dones, ¿sí?, de personas que pueden, por medio de las redes, hacer que los chicos pasen realmente un momento espiritual. Bueno, también agradecer a Dios por eso. ¿Sí? Gaby, ¿quisieras dirigirnos en la oración? ¿Cómo no? Bueno, inclinemos nuestros rostros. Querido y amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos da la oportunidad de poder mantener estos vínculos que tan bien nos hace. Sabemos que estamos en un momento muy especial a nivel mundial, en donde nuestra salud también está en riesgo, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos promete mantenernos a salvo, más allá de las enfermedades, nos mantiene en la esperanza de saber que estás con nosotros. Agradecemos, Señor, porque en estas lecciones hemos podido entender y comprender cada vez un poco más sobre la importancia, Señor, de reflejarte en nuestras vidas, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que predicamos, Señor, no solamente de palabras, sino en lo que hacemos. Pedimos de manera especial por Mateo, te agradecemos porque sabemos que va evolucionando y tu mano está con él, pero seguimos pidiendo por él para su recuperación. Bendice a su familia, acompáñalos a cada uno de ellos. Acompaña también, Señor, a todos los hermanos que en estos momentos tal vez no nos podemos ver, que están en su casa. Que también, Señor, tengas presente a cada uno de ellos, a sus familias, y que en el repaso de la lección, Señor, sea motivadora para poder encontrar en tus palabras aquello que necesitamos. Bendícenos y danos sabiduría, Señor, y danos la luz que necesitamos para comprenderla y ponerla en práctica. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gustavo, hablando así como decías, ¿no? La importancia de la testificación. En este Conqui Aventurí virtual, donde solamente estuvieron conectados, y sin contar el staff, los pastores, los invitados, los administradores, estuvieron conectadas 1000 familias, ¿sí? Donde realmente muchas de esas familias no eran, no pertenecían a la iglesia, pero durante 3 días estuvieron recibiendo el mensaje. Y esto habla de la importancia que tiene el Club de Conquistadores y el Club de Aventureros para la obra de testificación y de poder llevar el Evangelio a cada uno de los hogares, llegar a los hogares por intermedio de los niños. Un datito que quería... Interesante, sí. Porque cuando nosotros hablamos de las posibilidades, ¿no es cierto?, de los dones ilimitados, estamos hablando de los departamentos de iglesia, ¿o no? Y el Club de Conquistadores y el Club de Aventurero es un departamento más de la iglesia. Claro, estos dones nosotros los tenemos que ver en los departamentos, ¿sí? En ASA, lo tenemos que ver en publicaciones, ¿no? En cada uno de los departamentos. Pero para empezar, no sé si Mauricio nos podés guiar un poquito con el tema de la diversidad de los dones y la unión en servicio. Sí, a mí me llamó mucho la atención, quizás a ustedes también, porque el ejemplo que pone la lección es la diversidad de las personalidades incluso en los discípulos, ¿no? Porque bien sabemos que cada uno de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús tenían personalidades bien marcadas, y la Biblia enfoca mucho lo impulsivo que era Pedro, lo cariñoso que llegó a ser Juan, que pasó esos límites de la vergüenza para apoyarse en el pecho de Jesús, ¿no? Y descansar. Entonces, lo que enfoca es, todos podemos ser diferentes, y la lección dice que Dios se deleita en la diversidad de las personas.
se deleita. ¿Por qué? Porque Él sabe que es necesario que todos seamos diferentes para poder, en unión, poder lograr cosas. Y esto que acaba de suceder, que es el Camporí de los niños, es algo que nos muestra claramente que en la diversidad se logró hacer esto, porque vamos a poner un ejemplo. Si a mí me hubiesen dicho, Mauricio, tenés que diagramar con el internet, con la tecnología para este Camporí, el Camporí no se hubiese hecho, porque yo no estoy preparado para eso. Sin embargo, hay personas que sí. Entonces, cada uno colocó su granito de arena de acuerdo a la diversidad de sus dones, de sus talentos, y se pudo lograr esto. ¿Y cuál fue el resultado? Como decía recién Sergio, que muchas personas que no conocían a Jesús lo conocieron, pero por la unión de los diferentes talentos, de las diferentes personalidades de las personas, y Dios se gloria en eso. Y si me permitís, Gustavo, buscar en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, versículo 12, y el capítulo 12 y el versículo del 20 al 22, dice lo siguiente: más ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Creo que es clara la palabra de Dios, ¿no? En decirnos de que todos somos necesarios para esta misión. Yo no sé si alguien quiere aportar algo, porque es como que me largué a hablar y... Tal vez lo que le sumo a lo que me llamó la atención de ese día, Mauri, que es como interesante rescatarlo también, en eso del concepto de ser distintos, o sea, la importancia y el deleite que tiene Dios para con los dones diversos. A veces es una mirada que habría que predicarla más en la actualidad, digo yo, porque a veces se tiene un falso concepto de lo que es la vida cristiana, también porque también hay que ser realistas de que cuál ha sido el testimonio desde la iglesia propia como de la iglesia en general. Cuando se habla a veces en el término secular la iglesia, la gente tiene la idea de que la iglesia nos encuadra la cabeza, nos vuelve cuadrados y trata de pensar a la persona sofocándola de lo que le gusta y planteando una transformación, pero para dejarnos a todos iguales, ¿no? A veces he participado de discusiones y de charlas en donde a la religión se la plantea desde un lugar de pensar que a las personas las transforma para hacerlas todas iguales. Y muy por el contrario lo que dice ese versículo, ¿no? Es decir, o sea, Dios está planteando la importancia de la diversidad, ¿no? Y esto es, en la actualidad, ese versículo en lo personal me motiva, ¿no? A pensar de que es un mensaje que puede llegar a muchas personas que tal vez piensan que la experiencia cristiana es pensar todos iguales, es ser todos iguales. Y me parece que Dios nos está dando la oportunidad también de mostrar de que todos somos necesarios, somos iguales en espíritu, ¿no? Todos tenemos un mismo objetivo, pero qué importante que es y qué lindo es saber de que Dios nos espera con los dones que cada uno haya recibido, con su talento, y buscando que en amalgamarnos desde como las partes de un rompecabezas. Si todas las partes de rompecabezas fuera igual, ¿cómo haríamos ese rompecabezas? No sería posible, ¿no? Y Dios nos necesita también entendiendo que lo que a mí me falta lo tiene otra persona, ¿no? Está Ayelén, que toca re lindo el piano, y si todos dependiéramos de mis talentos, no tocarían piano nadie. Entonces pensar de que en el grupo que estamos hoy, cuántos dones distintos tenemos, y cuán importantes son para justamente el avance de la obra, y que Dios nos hizo de esa manera, ¿no? Si tomáramos si en la Biblia dice que la iglesia
se lo compara con un cuerpo, ¿sí? Y si nosotros hablamos en función de la iglesia de Belgrano, y lo comparamos con el cuerpo, nuestro cuerpo vendría a ser el edificio, y los dones y los talentos serían los riñones, el corazón, las neuronas. Es decir, no es que uno sea más importante que el otro, todos son importantes, porque si me funciona el cerebro y me funciona el corazón, pero no me andan los riñones o no me anda el hígado, en algún momento mi cuerpo va a dejar de funcionar, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Dentro de la iglesia no hay, es tan importante el pastor, tal vez como líder, como cabeza de iglesia, hasta el catecúmeno más reciente, porque ese también tiene su talento, tiene sus cosas. Y obviamente todos los talentos se transforman en don mientras nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos permita perfeccionar todo ese talento que tenemos y ponerlo al servicio de la predicación del Evangelio. Un comentario en relación a esto, ¿no? Del cuerpo. Acá 1 Corintios 12, justo la lección toma mucho lo que dice 1 Corintios 12, si bien no toma todo el contexto, pero se basa en eso. Y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En realidad, o sea, es interesante la aplicación que haces con iglesia en sí, pero permítame disentir, digamos, en el sentido de que el cuerpo de la iglesia es Cristo, y muchas veces también pensamos en iglesia como institución o como un sistema organizado por departamentos, y está bien, es necesario para la organización de las personas y demás, pero bíblicamente iglesia tiene que ver con un grupo de personas. La iglesia somos nosotros, o sea, son los que están escuchando y somos nosotros acá hablando, y Cristo trabaja con nosotros, más allá de un sistema. Y la iglesia de Cristo va más allá de también el grupo que nosotros conocemos. Iglesias son todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador y que son utilizados por Él, y que se dejan usar por Él. Dios nos ha extendido a todos sus regalos y sus bendiciones, y cada uno de nosotros, personas, somos encargados de ser templo del Espíritu Santo también, y dejarlo actuar en nosotros. Entonces, si algún día, supongamos que algún día, así como pasa ahora, que de pronto no tenemos todo el sistema, no podemos ir a la iglesia, no podemos dividirnos en departamentos y demás, pero la iglesia sigue funcionando, ¿en qué sentido? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que llevamos el mensaje de Cristo a otros. Y si algún día todas las formas se desmoronan, por decirlo de alguna forma, va a seguir siendo predicado el Evangelio, porque depende de, o sea, no es que depende de nosotros, depende de Cristo, pero Cristo trabaja en nosotros. Perfecto, muy bien, es decir, es importante eso que decís, ¿no? Nosotros somos miembros, ¿sí? Los unos de los otros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y nosotros como miembros, ¿sí? Después, hablando acerca de quién es el dador de los dones, ¿m? Ahí en 1 Corintios 12:11, nos aclara eso, porque a veces decimos, bueno, los dones, ¿quién los da? ¿Los da el Padre, los da el Hijo o los da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da los dones? Ahí leemos, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? El Espíritu es el que se encarga de repartir los dones espirituales. Y bueno, nosotros por ahí nos hubiéramos querido tener a veces un don que no tenemos, ¿sí? Pero dice acá que Él hace lo que quiere, no como una forma de antojo, ¿sí? Sino como nos conviene a cada uno de nosotros. Y la lección acá nos habla, ¿no? Que Dios tiene una tarea especial para cada uno en particular, ¿sí?
Y esa tarea no la puede reemplazar nadie, ¿sí? Nadie puede hacer esa tarea que nosotros no estamos haciendo o buscar un reemplazo, ¿sí? En esa tarea. Bien, Gaby, ¿qué nos puede decir el propósito de los dones espirituales? Bueno, me encantó poder analizar esto de los propósitos, porque bueno, pareciera que hablar de los dones sería enunciarlos, ¿no? Mencionarlos, porque también me tomé el trabajo porque hace referencia a la lección a 1 Corintios 12 y a la vez Romanos 12 también, ¿no? Lo expresa también Pablo. Evidentemente para Pablo era importante resaltar y hacer ver la importancia de cada hermano de iglesia, de cada persona que se entregaba. Ya con Pablo estaba viendo todo ese movimiento de conversión de muchos gentiles, de mucha gente que estaba conociendo ese cristianismo que hablaban los discípulos, los apóstoles, y bueno, entonces, pero a veces enunciarlo solo quedaría como a modo de descripción, y al tener un propósito lo vuelve en acción. A mí me gustó pensarlo que esos dones tienen una intención. Dios al decir el versículo de memoria habla de que lo da como Él quiere, más bien también, como decías vos, Gustavo, lo expresa como o sea, el Espíritu Santo ve los tiempos, ve qué dones se necesitan para los tiempos que se viven, ¿no? En el momento que se derraman los discípulos en el Pentecostés, había una necesidad de que el ministerio, el evangelio, fuera predicado en varias lenguas, y no habían institutos de inglés, instituto de alemán, instituto de francés para poder aprender el idioma. Y qué sabio, ¿no? Uno admira esa sabiduría divina que muestra en cada momento la necesidad. Y como hablábamos hoy, ustedes lo tomaban en el evento del fin de semana pasado con el tema del aventurí y el camporí, hoy hay un don muy distinto que no podría haber sido pensado 10 años atrás, pero que al ser usado para Dios, tiene el efecto que tiene, ¿no? Qué importante sentir que a través de esos medios virtuales también hay un propósito, y en ese propósito la sabiduría de Dios siempre está derramada con el amor, ¿no? Con el deseo de considerarnos a nosotros en nuestras necesidades, en lo que necesitamos. Y bueno, y hablando de los propósitos, tal vez encontrar el versículo que me gustó, que me gustaría que buscáramos, lo saqué de Romanos, ¿sí? Porque me pareció que también estaba bueno Romanos 12, lo estoy tratando porque lo perdí acá, en Romanos 12, un poco el versículo 16 vuelve a retomar el espíritu del Pentecostés, ¿no? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, o sea, encontrar un momento de unidad para poder pensar que tenemos que sentirnos todos iguales. Y termina, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿no? También pensando que no hay dones mayores, dones menores de valor, sino que todos deberíamos pensar que en nuestra opinión tiene que ser también escuchada, como también en el valor de la opinión de otro hermano de iglesia. Y en su función, en los propósitos, yo lo que podíamos, uno cuando lee el capítulo 12 de Romanos y el capítulo 12 de Corintios, hace un señalamiento, cuando se tenga tiempo para leerlo, hace un señalamiento de, bueno, el que sea hospedador, que hospede, que el que done con liberal. Yo me tomé el trabajo de buscar qué era liberal, qué es lo que entiende Pablo cuando dice, o cuando el que tradujo la Biblia entendió como dar de forma liberal, y en las otras versiones habla de dar generosamente, dar sin la intención de ser tacaños, ¿no? Lo rescata desde ese lugar, y cada uno se ve que hay dones en los que uno se siente parte y en otros no, pero ¿para qué estarán esos dones, no? Entonces, hablaba del cuerpo, los capítulos siempre hablan también de la importancia del cuerpo pensado desde un cuerpo sano, y que a veces ese cuerpo adolece, le duele algo, ¿no? Y los dones tienen como una función de sanación, ¿no? Cuando uno escucha un canto, cuando está dolido del corazón y escucha un canto, ¿qué produce? Te sana, tiene una actitud de sanar, ¿no? Cuando alguien es hospitalario con el otro, cuando lo necesita, cuando tiene la actitud y el don de la hospitalidad,
en el don de la hospitalidad, el versículo hace referencia a personas que tienen la capacidad de comprender en la hospitalidad, hacer sentir a la persona como en su casa, ¿no? Incluirlos en su familia. Entonces, y hay personas que uno reconoce que tienen ese don, que capaz uno no puede ser parte de colaborar, pero hay personas que tienen ese don tan importante. Y ni hablar de los dones especiales o los dones del pastor, ¿no? De los ancianos, del don de profecías, que están para nutrir a los hermanos, a la vida del cristiano, ¿no? Entonces, todos los dones tienen un propósito que tiene que ver con la sanación de ese cuerpo. El cuerpo en algún momento va a necesitar del otro, va a necesitar de ser, ¿cómo es? De estar que en el otro esté la idea de que necesita de mi ayuda, necesita de mi hospitalidad, necesita de mi docencia, necesita de mi canto, como decía de vuelta. Lo hablo del canto porque me llama, o sea, esto se ha hablado mucho en las capacitaciones, sobre todo en el área de música, en el ministerio de la iglesia, porque bueno, a veces la tendencia de la música tiene que pensar siempre en el servicio hacia el Dios, ¿no? No como un talento natural solamente, sino que Dios sea el que, como decía Sergio, sea el que sea que haga sonar ese instrumento, ¿no? Que Dios se pueda transmitir hacia ese instrumento. Entonces, si todos nos consideramos parte de ese cuerpo, debemos tener, si yo siento que Dios me permitió tener ese don, porque el don también, la lección la toma desde acá, lo subrayé en el día martes, en el párrafo, en el segundo párrafo, dice: los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y al servicio del mundo. Cuando habla de equiparlo, yo enseguida pensé en un botiquín. ¿Cómo está nuestro botiquín de iglesia? O sea, el botiquín está equipado solamente con gasas, y nos pasa otra cosa, no tenemos alcohol, no tenemos cinta, es un botiquín, es los diferentes elementos también que están para el servicio del cristiano para podernos curar, ¿no? Necesitamos sentir que todo lo que yo pueda hacer, todo lo que pueda tener, está porque Dios me lo dio, ¿no? Y si Dios me lo dio también en un hermano, en el prójimo, debería estar esa actitud de servicio. Así que la importancia de que en ese don lo tengamos con el propósito de servir, ¿no? No sé si alguien más quiere sumarle algo más. Me gustaría agregar un detalle curioso. Había escuchado una vez a alguien que había comentado que el versículo de 1 Corintios 12, 28, vieron donde Pablo empieza a enumerar justamente todas estas características. Vieron que antes la Biblia se recitaba, lo leían y lo leían con una entonación, e incluso a la entonación le agregaba un significado mucho más profundo de solamente leer el texto. Y la entonación con la que se leía ese versículo daba a entender que había un etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en sí, no es que los dones son solamente los que están ahí mencionados, sino también hay un montón que quedamos afuera. El propósito de Pablo no era enumerar y decir, esto es lo que Dios da, sino decir esto y ¡puf!, muchísimo más. Entonces, no tenemos una idea de lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Realmente no tenemos idea de lo que Él puede llegar a hacer en personas que se dejan usar por Él. Entonces es muy curioso eso, porque lo que Pablo viene hablando en todo el capítulo es una cuestión del trabajo del Espíritu, y cómo ese Espíritu es el que genera esa unidad para trabajar en el cuerpo de Cristo. Y de hecho, no es solo ese, en realidad los dones del Espíritu no es el centro de su mensaje, sino lo que dice después, y quizás hago un spoiler al final, porque el versículo 31 dice: busquen lo mejor, la mejor calidad de estos dones, pero les muestra un camino todavía más excelente. Y ahí aparece 1 Corintios 13. Es como que en realidad él hizo un preámbulo de lo que el Espíritu hace en nosotros, pero el camino era Dios. El camino era su amor. Y ese amor no lo podemos recibir si no es por el Espíritu. Romanos 5, ya les digo, 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y me llama mucho la atención el nos fue dado. A veces esperamos tener el Espíritu y el Espíritu Santo ya ha sido dado.
Tal cual. Un poco lo que, mencionando lo que decía Yelén, pensar que si los dones fueran enumerados y solamente se cerraran eso, todo lo que vemos hoy de la tecnología no podría haber estado mencionado, ¿no? Entonces, pensar que nuestra actitud cristiana debe estar puesta en manos de Dios, y Dios va a encontrar la forma de ver que cada cosa que nosotros tal vez tengamos como, Dios no nos va a poner en un don. Lo lindo de leer en la lección es que no nos va a poner en un don que no nos sintamos cómodos, ¿no? Siempre va a ser algo desde donde nuestra personalidad se predispone a trabajarla mejor. Así que el propósito que tienen es sumamente en acción, no son dones para guardarlos, como dice, bueno, la parábola, ¿no? No son para guardarlos, son para dar en servicio. Bien, vamos a avanzar ya en la última parte, ¿sí? del folleto, que es, por ahí Dani, si podés hablar acerca de cómo hacer crecer nuestros dones, ¿sí? Bueno, también está ahí Sergio con cómo descubrir nuestros dones, pero cómo podemos hacer crecer nuestros dones en la iglesia. Bien, la parábola que encierra una gran enseñanza y que de hecho ha sido motivo de muchos sermones y de análisis, y de hecho también en el Espíritu de Profecía está analizado en 2 o 3 libros, como Palabra de Vida del Gran Maestro, El Deseo de toda la gente, es la parábola de los talentos, ¿no? No tenemos el nombre de la persona, pero Jesús estuvo allí ante el público diciendo que había una cierta persona que tenía algunos bienes y recursos importantes, y tuvo que hacer un viaje bastante alejado, y entonces no podía dejar sus recursos inactivos. Entonces, la parábola de Mateo 25 dice especialmente que llamó a sus siervos y depositó en ellos confianza. El texto que se recalca dice, de acuerdo a sus capacidades, no entendidas las capacidades como que hay habilidades que se puede y no se puede, sino que como todos tenían habilitaciones. De hecho, los talentos en su traducción, recursos materiales. Si bien el contexto es netamente espiritual, el de la parábola, y yo me puse a pensar en un detalle, ¿no es cierto? Palabra de Vida del Gran Maestro dice que en la mayoría de las parábolas de Cristo, en el auditorio que él tenía, presente, local, estaban los protagonistas, y ellos nunca sabían, fueron a escuchar a Jesús, pero nunca sabían que podían haber tomado su historia para una gran lección, no solamente presente, sino eterna. En este caso me puse a pensar que este señor y tal vez algunos de estos siervos estuvieron allí, ¿no es cierto?, presente, y cómo habrá tocado el corazón de ellos esta experiencia. Fueron 3 categorías, dice, de recursos y de talentos, 10, 5 y 1. El único que habla del carácter del dueño, de la empresa, vamos a ponerle así, es el último, que tenía solo un talento, y que, bueno, dice específicamente que era su nombre severo, que no perdonador. Entonces dice, considerando tu carácter difícil, lo digo con mis palabras, ¿no? Considerando tu carácter difícil, necesariamente guardé el talento, te lo conservé, ¿no? En cambio, podíamos entender esto como decir, bueno, hizo bien, ¿no es cierto?, porque no lo perdió. En un país como el nuestro, históricamente inflacionario, ¿no es cierto? Si a vos te dieran 100.000 pesos, o si te hubieran dado en el 2005 100.000 pesos y lo tenés que rendir hoy, tal vez en aquel momento podías comprar 2 o 3 vehículos. Y ahora no sé si el volante y algo más, ¿no es cierto?, podrías adquirir. El talento le fue quitado y fue entregado al que tenía más, ¿no es cierto? La expresión de Jesús, el que tiene más recibirá todavía aún más. Esto nos habla un poquito de cómo crecer. La pregunta era cómo desarrollar, cómo crecer. Es la intención de Dios que nosotros crezcamos a través de esos dones en el servicio abnegado con la iglesia y con el mundo, ¿cierto?
Les voy a recordar un texto que dice: el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Pensamientos santos, afectos celestiales, reemplazarán a los pensamientos impuros y a los sentimientos perversos, y dice, servicio negado reemplazará también a actos rebeldes. Esto está en el Evangelismo, página 191, hablando, ¿no es cierto?, del desarrollo de esta parábola. En fin, es una parábola interesante porque nos hace pensar que no solamente que nosotros crecemos y nos desarrollamos para esta tierra y para la venidera, desarrollando el servicio, no de forma inactiva. Dani, me llamó la atención ahí que comentabas el hecho de que en la parábola de los talentos, el último hombre habla del carácter del dueño. Ahora yo pregunto, a ver qué opina el resto también. ¿Ese hombre tenía un concepto real del carácter del dueño? Si el dueño era Dios. ¿Es así el carácter de Dios? ¿Era un hombre severo que castiga, que si vos no estás haciendo lo que él te pide, te saca y te tira a otro lado y te rechaza y te aparta? Lo dejamos a los demás que... Pregunto al resto, ¿no? Porque a mí me vino a la mente eso. ¿Qué concepto tenía esa persona por el hecho de que él actuaba en base al concepto que él tenía del dueño? Y los otros no dijeron, ay, tenemos miedo o actuamos de esta manera. Me hizo acordar al versículo de 2 de Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, o una mente sana. Entonces me hace pensar, decir, ¿qué imagen tenía de su Señor? ¿O a quién estamos sirviendo? ¿O por qué? Muy buena la pregunta. ¿Sí? Yo creo No que sé. yo lo que enseguida pensé cuando Dani lo expresó, porque es algo que cuando hemos tenido que hablar de esa parábola, varias veces lo han preguntado, sobre todo cuando lo hablas con los adolescentes, esa parte de la parábola tiene mucha, como esa, ¿por qué está esa parte? ¿Por qué está explicada? ¿Por qué está mencionada? Un poco tomo a veces lo que dice Dani, bueno, es una historia que tal vez Dios, Jesús cuando la estaba relatando, también estaba dándole un mensaje a esa persona, pienso, Dani, ¿no? Que creo que esa persona se habrá sentido muy tocada, porque habrá dicho, está hablando de mí, ¿no? Está hablando de lo que me está pasando, y capaz también fue una forma de iluminar alguna decisión que tenía que tomar esa persona, ya sea el siervo que estuviera escuchando, como decías vos, o como puede haber sido el dueño. Pero pienso que a veces la parábola de un solo talento, la persona muchas veces nos vemos identificados cuando pensamos que ese talento podríamos tener otro mejor. Yo lo veo en la actitud de quien vive la experiencia de estar como celoso del talento ajeno, y reclama a Dios un poco, ¿por qué no me lo diste? Vos, Gustavo, lo dijiste, a veces puede haber esa actitud de decir, ¿por qué no me tocó el talento de la oratoria, o no me tocó el talento de no sé, de otro tipo de talento, y estamos en el reclamo? Yo creo, un poco respondiendo a Yelén lo que vos decías, la actitud de muchas veces no es que está planteada desde que vemos a un Dios severo, pero sí a veces el reclamo nos hace ver como que estamos pensando que Dios es un Dios tacaño, que bueno, dio el talento que no quería, ¿no? Y entonces hay un poco de reclamo, pienso yo. Un poquito también como a la pregunta que hacía Aye, tal vez nosotros muchas veces conocemos el propósito de Dios y lo conocemos o decimos que lo conocemos a Dios, pero muchas veces tenemos esa misma actitud, ¿sí? de esa persona que se le dio un solo talento, y si Dios te dio ese solo talento es porque es lo que la iglesia necesita de vos. Y muchas veces, también, como decía Gaby, a veces reclamamos otras cosas y no hacemos nada. Nos quedamos sentados en
la banca de la iglesia sin hacer nada. O sea, enterramos ese talento que Dios nos dio y no buscamos en perfeccionarlo, ¿sí? Y llega un determinado momento que el Espíritu Santo deja de obrar en nosotros, y cuando el Espíritu Santo deja de obrar en nosotros es simbólicamente, al menos lo interpreto yo así, como que es que Dios es el que ya me retiró el talento que me dio, por no ponerlo a su servicio y por no utilizarlo. Muy bien. Hemos tenido un lindo repaso, sí, ya nos hemos pasado el tiempo, como pasa generalmente en la escuela sabática, ¿sí? Ahora no hay musiquita que nos corte, ¿no? Pero ahí el Dani quedó con algo en el camino. Sí, de hecho, para cerrar la pregunta de ayer, esta persona, la de un solo talento, tenía distorsionado la idea del carácter del jefe, del dueño de la empresa. Pero era por lo que decía Sergio, no participaba en los intereses, en el trabajo de la empresa, si bien él estaba allí. Entonces, él era parte, pero en realidad no se sentía parte. Entonces lo único que él contemplaba era y pensaba para sí mismo que era demasiado exigente su dueño, pero nunca tuvo el gozo del servicio. Y yo le leo el texto que dice lo siguiente, dice: no tiene límites la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Ministerio de Curación, página 116. Y como para redondear, Gustavo, un poquitito todo esto, la gran pregunta es: ¿cómo descubro yo mi talento? ¿Sí? Donde es decir, el talento es algo que ya viene innato en mí, ¿sí? Cuando yo pongo ese talento al servicio de Dios y escucho a Dios por intermedio de la oración, por intermedio de leer la palabra, todo ese talento se convierte, se transforma en un don. Todos tenemos nuestros talentos. Ahora, depende de nosotros en cómo podemos hacer para descubrir cuál es mi don, o cuál es, cómo perfeccionar ese talento que Dios puso en mí. Y para no hacerlo largo y para no extendernos más, digamos, el famoso y conocido versículo que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, ¿sí? El que esté falto de sabiduría, que se lo pida a Dios. Y yo, ¿cómo puedo escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo interpretar eso? ¿Cómo puedo aprender eso? Y por medio de la oración, ¿sí? Y después, ahí también en Palabra de Vida del Gran Maestro, dice que los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Un gran cantante popular tiene el talento del canto, ¿sí? Pero como él no busca a Dios, como estamos hablando de tal vez a lo mejor los intérpretes seculares, ¿sí? Tienen un gran talento musical, son grandes estrellas de la música, pero ese talento que tienen no lo transforman en un don, justamente por no buscar esa acción del Espíritu Santo que va a ser la que me va a ayudar a descubrir realmente cuál es mi talento, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería cómo descubrir nuestros dones? Sería orando y leyendo la Biblia, dándole espacio al Espíritu Santo para que ese talento crezca y se transforme en un don. Un último comentario, por ahí, perdón. Sí, dale. No, hablé mucho, hablamos y después yo comento. Agregaría a cómo encontrar el talento es, por ahí la iglesia nos pide, nos anima a que nosotros, cuando se hace la junta de nombramiento, a que asumamos una responsabilidad, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, porque no soy el idóneo, porque no puedo, por esto, por lo otro, porque me gustaría otra cosa. Y por ahí esa responsabilidad, no digo que siempre hay que decir que sí, pero hay que considerarlo seriamente y tratar
tratar de definir eso, porque es un llamado, ¿no es cierto?, de los hermanos que están animándonos a que nosotros pongamos en ejercicio ese talento y si lo rechazamos nos perdemos esa oportunidad de crecer, ¿no? Sí, Aye. No, quería mencionar que el Espíritu Santo en realidad ya ha sido derramado hacia todas las personas. Lo que depende de nosotros es el permitir que trabaje en nosotros. A veces esperamos como grandes manifestaciones o un nuevo Pentecostés para decir, ahora el Espíritu está trabajando. Y en realidad la obra del Espíritu es imperceptible, uno no sabe de dónde viene, hacia dónde va. Y a veces nosotros pedimos y rogamos para ver de manifiesto, en vez de aceptar y agradecer porque Él ya está trabajando en nosotros. No es algo que nosotros podamos percibir o algo que nosotros podamos identificar, ni siquiera algo que podamos forzar, ni que podamos apresurar, ni que nada. Es una obra que hace en cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces, lo menciono porque uno a veces dice, bueno, tenemos que orar por el Espíritu. Sí, pero también tenemos que creer en que ya está actuando. Entonces demos gracias porque el Espíritu Santo ya está trabajando. El hecho de que nosotros reconozcamos a Dios, el hecho de que nosotros en este momento estemos abriendo su palabra es porque el Espíritu nos ha guiado hasta acá. Entonces vamos a agradecer porque está trabajando en nosotros y el propósito es que nosotros podamos reflejar la imagen del Maestro. Es verdad que hacia el tiempo del fin está la promesa, ¿no?, de que va a haber un derramamiento mayor, se podría decir. Es decir, quizás se haga más manifiesto, se revele de otra manera, pero eso no significa que ahora no lo tengamos. Entonces caminemos por fe sabiendo que Dios ya está trabajando en nosotros y que es su obra y no la nuestra. Y nosotros a veces hasta limitamos su poder porque lo queremos forzar a encajar en lo que nosotros queremos que haga. Y en realidad es lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y una persona que tiene esa convicción de la presencia de Dios en su vida va a testificar incluso sin planteárselo, sin pensarlo, sin andar diciendo, uy, a ver, tengo que llevar libritos para repartir. No, va a salir natural. Y es una cuestión de una amistad y una relación con Dios de cada día, de cada momento. Gustavo, solo para agregar cortito, me parece que también tiene que pasar por el análisis, es el hecho de que pensar de que cuando decimos que nuestros dones tienen que estar al servicio de Dios y nuestros talentos, podemos también caer en la idea de que porque estamos haciendo algo en la iglesia, estamos automáticamente pensando que ese don está al servicio de Dios. Y en realidad la lección también habla de la real motivación, qué es lo que me motiva a mí para presentar ese don al servicio de la iglesia. Porque muchas veces ahí está la lectura que hace solo Dios del corazón, ¿no? Porque un talento que está siendo ejecutado en la iglesia puede estar siendo de beneficio y de bendición a muchos, pero la persona en su motivación personal muchas veces no está mostrando el deseo de que Dios sea el que esté obrando, ¿sí? No pensemos automáticamente que porque estamos trabajando en la iglesia, esto se da como en un vía directo, porque trabajo en la iglesia, ya lo estoy poniendo al servicio de Dios. Es realmente una convicción del que deben hacer desde el corazón, ¿no? Y que debe ser Dios, porque muchas veces podemos llegar a pensar de que nuestro talento por estar visto es porque está trabajando para Dios, y en realidad podemos caer también en la posibilidad de ser simplemente una presentación muy, muy humana, y Dios no estar trabajando en nosotros, por más que esa bendición sí sea manifiesta para la persona que lo recibe en una bendición, pero hay que tener mucho cuidado con pensar de que porque estamos trabajando en la iglesia, automáticamente estamos trabajando para Dios, ¿sí? Porque a veces podemos tener en ese error, en ese pequeño error, Satanás puede hacer muchísimo daño, si nosotros no estamos todos los días consagrando nuestros dones para Dios. Buenísimo, Gaby. Mauricio, no sé si veo que tenías abierto ahí, tenías algo para leer. Sí, hay un pequeño párrafo de 4 renglones que me parece necesario decirlo. En el comentario bíblico adventista en el tomo 6, en el material auxiliar, dice lo siguiente: tenemos la seguridad absoluta de que el Espíritu Santo no solo nos ha impartido dones, sino que además son exactamente los que necesitamos para ser testigos más efectivos de Cristo. Los dones que tienes son los que el Espíritu Santo ha visto más necesarios
para tu crecimiento espiritual y la causa de Cristo. Como para globalizar y que no quede duda de que todo lo que realiza Dios es perfecto, todo. Quizás nosotros a veces vemos diferentes enfoques, ¿no? Como este hombre que decía, yo te vi rudo, por eso que escondí mi talento. Nosotros tenemos esa visión, pero debemos saber de que tenemos un Dios perfecto y que el Espíritu Santo también trabaja en armonía con Dios. Y Él nos dio los dones que nosotros necesitamos, no los que a mí se me hubiese ocurrido plantearle al Espíritu Santo. Me gustaría, no. El Señor sabe por qué me dio los dones que tengo y yo tengo que desarrollarlos. Esto, dentro de todo esto, lo importante fue de que la lección te ayuda a poner en claro lo que es un don dentro de la iglesia, lo que es trabajar para dentro de la iglesia y lo que es una obligación, ¿sí? Y que muchas veces se confunden algunas cosas. Hay veces que se confunde el principio del trabajo como que es un don o viceversa, ¿sí? Pero bueno, ha sido bastante interesante la lección para seguir profundizando y seguir investigando. Bueno, teníamos para compartir un poquito más, pero lo vamos a dejar porque ya se nos pasó, estamos en 40 minutos, ¿sí? Termino con un versículo que, fíjense que 1 Corintios 12 habla acerca de los dones, pero cuando termina, porque había mucha competencia, no sé si competencia, pero mucho interés por el tema de los dones en la iglesia de liturgia, ¿no? Pero Pablo cuando termina dice, ahora yo os muestro un camino más excelente que los dones. Hay algo más excelente que los dones. Está en 1 Corintios 13, ¿no? Que es, dice ahí, el amor. Y fíjense por qué Pablo empieza diciendo, si yo tuviera lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Porque para ellos el don de lenguas era como que, ¡guau! Si tenés el don de lengua, estás en la cúspide, ¿no? Y Pablo les dice, pero si ustedes tienen ese don, pero no tienen amor, no sirve nada. Y entonces en realidad lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios 13 es mostrando, porque algunos querían tener el don del martirio, ¿sí? Porque era, mira, este sufrió por Cristo, ¿no? Y Pablo le dice, pero si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Ojalá que no perdamos de vista esto, ¿no? Que el principal motivo que nos tiene que dar servicio es ese amor por Cristo, y por más que tengamos un don chiquitito, que lo podamos usar para Él. Dani, ¿vos querías decir algo más? No, ya estaría. Ya estamos, muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Gracias a todos los hermanos por acompañarnos. No sé cómo van a hacer después para cortar un poco el tema, porque se ha ido un poco la hora, pero gracias a todos los hermanos que van a ir disfrutando un lindo sábado. Y quería pedirte, Mauricio, si nos puedes despedir con una oración. Sí, sí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú permites que podamos realizar este encuentro virtual para analizar, Señor, para aprender un poco más de ti y para entender de que más allá de todo lo que este planeta puede ofrecernos, tú estás al mando de todo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo impartió dones, porque a veces no entendemos por qué otras personas fueron más privilegiadas o es nuestra lectura, pero ayúdanos a entender de que tú haces las cosas de la mejor manera, Señor. Somos todas personas diferentes, pero aportamos a un mismo cuerpo, porque la única finalidad es la misión de poder llevar personas a Cristo, de poder reunir un gran grupo de gente que pueda aceptarte, que pueda amarte, y como tú dejaste también en la Biblia, en tu santa palabra, que si nosotros realizamos diferentes tipos de hechos, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Ayúdanos a cultivar ese amor
que tú demostraste en la cruz por nosotros y que nosotros lo podamos demostrar con las otras personas, amando a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Gracias por esta lección, Señor. Te dejamos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote también el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por poder compartir la escuela sabática. El próximo sábado creo que le corresponde a la Iglesia de Progreso, como el pastor me dijo, así que vamos a estar también contentos de poder compartir, seguir compartiendo la lección. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Agradecemos a todos los hermanos que han estado allí acompañándonos en el repaso de la escuela sabática. Llegamos al final de nuestra escuela sabática en esta mañana. Vamos a terminar cantando el himno 557. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? Oramos, hermanos. Querido buen Dios, que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has dado a cada uno de nosotros dones para poder emplearlos en tu obra. Ayúdanos para que así pueda ser, para que en el trabajo de cada día muchos otros te puedan conocer y puedan acercarse hasta ti. Guíanos en este día santo para poder disfrutarlo en tu compañía, en comunión contigo y también en armonía con nuestros seres queridos. Te agradecemos por todo y lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta escuela sabática. Los dejamos con el rincón para niños y así podemos esperar, todos juntos en familia, el momento del sermón. Que tengan un hermoso día, un feliz sábado y los esperamos el sábado próximo en una nueva escuela sabática. Muchas bendiciones. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil.
vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola niños, hoy vamos a iniciar este estudio con José. José era un joven que vivía con su familia en la tierra de Canaán. Tenía 10 hermanos mayores y un hermano menor, y su padre era Jacob. Jacob amaba a todos sus hijos, pero amaba muchísimo más a José, ya que lo había tenido con su amada Raquel, la esposa a quien realmente amó. Un día Jacob le dio una sorpresa a José y le regaló una preciosa túnica con mangas largas con muchos colores. Los demás hermanos se enojaron. José empezó a trabajar con sus hermanos, pero ellos eran malos con él. José le contó a su padre y él los castigó. Sus hermanos se enojaron todavía más. No tuvieron una buena relación con José y la situación empeoró cuando José les contó 2 sueños extraños que había tenido. En el primero, cada uno tenía una gavilla de trigo. Las de sus hermanos se inclinaban ante la de José. «¡Nunca te haremos reverencia!», le gritaron. En el siguiente sueño, el sol, la luna y 11 estrellas reverenciaban a José. Jacob se puso a meditar en que los sueños podrían ser la forma en que Dios le hablaba a José. Un día, Jacob le pidió a José que fuera a ver si sus hermanos estaban bien. Y él, como era bien obediente, inmediatamente fue a buscarlos desde Broma hasta Siquem. El odio y envidia que sus hermanos sentían por José era muy grande. Al verlo de lejos, comenzaron a hacer un plan para matarlo. Rubén, el hermano mayor, dijo: «Mejor, metámoslo al pozo». Iban pasando por ahí mercaderes ismaelitas, y los malvados hermanos de José lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Mancharon con sangre de animal la túnica y le dijeron a su papá que un animal salvaje lo había matado. A Jacob le dolió mucho y en vano lo consolaban, pues él no dejaba de llorar por su hijo amado. Los ismaelitas lo vendieron a los egipcios, y aunque José se encontraba lejos de su familia, José no estaba solo, pues Dios siempre estuvo con él. Dios estaba cumpliendo su propósito. Como ven, surgieron muchos conflictos, porque el pecado destruye vidas y familias enteras. En este caso, su padre le distinguió por amarle más que a sus hermanos, y sus hermanos albergaron odio en su corazón. Niños, no podemos evitar que alguien sienta celos de nosotros, o que nuestro propio corazón lo sienta. Sin embargo, es posible vivir en paz con uno mismo y con los demás. Esto solo se consigue teniendo una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Recuerda, ora en todo tiempo. Y no dejes pasar ni un día sin leer tu Biblia, aunque sea un poquito. Tu relación con Dios será el tesoro que te lleves cuando Él te llame a su presencia. Nos vemos en la siguiente lección. Dios los bendiga.